tiene Jorge. Simplemente quería agradecer, ayer nos invitaron a un cumpleaños, el cumpleaños de Agustina, la hija del doctor Juan Pablo Godoy Vélez y Alicia. Agradecerle porque la verdad la pasamos bomba, nos dieron este cotillón y pasamos una noche espléndida. Feliz cumpleaños Agustina, un saludo para Natalia, una de las camareras, en agradecimiento cómo nos atendieron. Feliz cumpleaños Agustina. Hoy, en la letra chica, justamente porque fue el cumpleaños de su hija, no está el doctor Juan Pablo Godoy Vélez, lo voy a reemplazar. Quiero decir esto rápido y después vamos a ir directamente a lo que la letra chica trata hoy. El ministro de Economía nos pide que saquemos los dólares del colchón y él lo tiene todo en Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Qué cosa rara que te pidan a vos que saques los dólares y ellos los llevan afuera. Hablan de la baja de la edad de imputabilidad. Sí, y estoy de acuerdo que hay que bajar la edad de imputabilidad. En el mundo, la edad promedio es de 10 a 12 años. Estoy de acuerdo. Pero esa ley, si no se habla de la maldita y asesina droga que llega a los chicos de 12 años, no va a servir para nada. En Argentina se vende más droga que el pan. Si ese proyecto, repito, no habla del tema de la droga, no va a servir para nada. Los chicos van a seguir como hasta ahora, o peor, porque van a ir a una cárcel que no resocializa. Estamos en un gobierno que habla de la libertad, 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 pero sin embargo digita el INDEC, interviene el INDEC y nos dice qué inflación tenemos que tener. Todo raro, ¿no? Quería decirle esto porque estamos en la Argentina del reino del revés. Vayamos lo de hoy. Tenemos 4 temas espectaculares que tenemos que leer la letra chica. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Tenemos 4 panelistas de lujo. El primer tema lo va a tratar el doctor Mario Cariño, un capo de verdad, que son, a mí hasta me causa gracia. Hablan de un proyecto de ley para castigar penalmente los delitos laborales. El empleador que tiene el trabajador en negro, que no le da las herramientas necesarias para trabajar. Pero lo va a explicar mejor el doctor Mario Cariño. Pero yo quiero decir algo sobre ese tema. Yo quiero recalcar algo sobre ese tema. Pueden hacer todo lo que quieran. Pueden meter preso al empleador. Van a crear más desempleo que lo que van a crear con esta reforma laboral que es antitrabajador. Quiero decir algo. Si no bajan los impuestos, si los políticos no dejan de robar, va a seguir igual. Porque si usted, señora, espera que con una reforma laboral esto va a cambiar, se equivoca. Acá tienen que dejar de robar los políticos y bajar de esa forma los impuestos. Esta es la salida, no los delitos federales. Pero bueno, ahora Mario lo va a explicar. Después tenemos a Martín Biblián, el número 1 en derecho previsional. ¿No va a hablar de qué? De los jubilados. Nosotros tenemos que hacernos responsables y me toco la cara porque somos los hipócritas. Abandonamos a los abuelos. Es cierto, el gobierno los abandonó. El anterior y el anterior. Pero nosotros también. ¿Cuántos jubilados vemos laburando en aplicaciones? ¿Cuántos jubilados vemos tirados en la plaza pidiendo plata? Y nosotros miramos para otro lado. Pareciera que tampoco queremos a nuestros abuelos. Gran tema de Martín Biblián. Y después viene para mí el número 1 en el derecho penal. Carlos Diegues. Polémico el doctor, muchas veces yo tuve cruces con él. Pero no va a hablar de un tema que en la semana dio que hablar, ¿no? La policía que embiste a una persona que estaba robando en plena ruta. Yo le voy a adelantar al doctor Diegues, pero antes que un ciudadano o un policía muerto, prefiero al delincuente en el cementerio. Que en paz descanse si es que quiere cometer un delito. Pero bueno, voy a dejar que el doctor Diegues nos hable sobre ese tema. Y después vamos a hablar de un tema que a mí me sorprende. Desregulación sanitaria. Damián Ballester nos va a decir sobre, ¿podemos traer maquinarias usadas? ¿Se puede desregular el sistema sanitario? Polémico, porque le doy un ejemplo. Yo hablaba de la droga. En el Hospital Bonaparte lo están desfinanciando. Y tantos otros hospitales que usted lo ve a diario. Pero, fíjese, se desregula todo y por otro lado dice, bueno, traigamos medicamentos y herramientas para la atención médica usada. Después, un temita polémico que me duele, me llega. Yo hace 2 o 3 programas acá en la letra chica dije, cuidado, porque un policía con 700.000 pesos, ¿cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para vivir? Y en Santa Fe explotó esto. Y usted dice, pero fueron pocos policías los que reclamaron. Claro, reclaman los honestos. ¿Y por qué reclaman los honestos? Porque son los que viven de su sueldo. Los que se quedaron en las comisarías y no reclamaron son los que viven de la maldita corrupción
que lamentablemente hay en la policía. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿nosotros necesitamos la policía? Claro, si cuando tenemos un problema los primeros que llamamos. Pero no sabemos muchas veces si llamamos al mismo delincuente cuando lo llamamos. Entonces nos tenemos que sacar la careta. Nos tenemos que sacar la careta. No se puede vivir con 700.000 pesos. El gobernador Puyaro, en su discurso dice, hemos hecho un esfuerzo, le vamos a pagar 1.260.000 pesos. No llega ni a la canasta básica. ¿Quién se va a salir a arriesgar la vida en esa situación? Ustedes vieron un chico que estaba, no en cualquier lado, en la Quinta de Olivos, Colimba, soldado. Desde la cárcel lo estaban amenazando. Algo común que pasa a diario, que todo el mundo lo sabe. Y los políticos, y la policía, y el servicio penitenciario, ¿no sabe que desde los celulares extorsionan? Esta extorsión llevó a la muerte a este chico. ¿Pero sabe cuántos ya se suicidaron? Ya hay otro caso. Miramos para otro lado. La corrupción de la policía, la corrupción del servicio penitenciario. Se tiene que acabar. Entra droga por todos lados. ¿Y dónde está la gendarmería? Y repito, no todos son corruptos. Esta es la realidad que tenemos que ver. Y nosotros los argentinos tenemos que sacarnos la careta. Porque hablamos de la droga, todo, y vamos caminando por la calle y hay un chico tirado fumando un porro. Hoy en las plazas, ¿qué perfume sentimos? El perfume de la marihuana. Ya no sentimos el perfume de las plantas. Vergonzoso. Y vemos en las calles chicos tirados. Madres que mandan a pedir a sus nenitos moneda. Entonces, ¿qué decimos? No vamos a meter preso a los padres porque los padres son un desastre. No, a los políticos que les llevaron a esta situación. Acá hay más del 50% de trabajo negro. Y ahora encima quieren sacar una ley laboral que castiga mucho más al trabajador. Pero al trabajador si gana 700.000 pesos, 800.000 pesos por mes el trabajador. ¿Qué más castigo le van a dar? Bueno, vamos a comenzar la letra chica. A mí me pone muy nervioso este tema de la policía y esta mentira cotate. Vamos al informe. ¿Te parece justo que un empleador pueda ir preso por poner en riesgo a un trabajador? No, claramente no. Sí, me parece justo. Sí, son responsabilidades que van con el cargo, todo tiene sus consecuencias y sus beneficios. Por supuesto, si uno pone en riesgo a otra persona es un delito. Y sí, me parece justo. Sí, obvio. Primero la salud y después la plata, ¿no? ¿Y el trabajo en negro grave debería ser delito o solo multa? No, delito. Es una explotación al trabajador directamente que también se está aprovechando de la situación. Depende de lo que llames trabajo negro y grave. No, creo que hay que hacer la reforma laboral que se está discutiendo hoy en el Congreso. Y no lo sé, en este país es difícil porque hay mucho trabajo en negro. Y no, porque más de la mitad del país es en negro, así que ¿cómo hacemos? ¿Metemos preso a todos? ¿Y pensás que hoy los trabajadores están suficientemente protegidos? No, para nada, no. Cada día hay más mecanismos para que la gente esté más protegida a nivel laboral e incluso a nivel de salud también. Depende del caso, no se puede generalizar en todo. ¿Qué cosas crees que no debería permitirse nunca en un trabajo? La explotación. El acoso laboral. Maltrato. Pensarse que porque sos jefe los demás tienen que estar más abajo que vos y no se merecen los mismos derechos que tiene uno que tiene plata o que tiene el poder. Reclamo y esta es mi oportunidad. El respeto a lo de Super Mario Gariño. Pero acá hay un plagio. El abogado de la gente. Se lo copió al abogado del pueblo. Qué papelón. No sea tan malo. Papelón total. Dividamos 51 y 49. El abogado del pueblo y pone el abogado de la gente. Voy a hacer un reclamo a Damián cuando me vaya. Bueno, Mario, explícanos a ver de qué se trata este proyecto. Para la gente es de público conocimiento que hay una aprobación legislativa de una reforma laboral, ¿no? Que es de público conocimiento, pero también tenemos que hace unos días se aprobó, digamos, el tema de la legislación penal juvenil que tiene medio tratamiento. Y yo lo que te traje acá es el nuevo proyecto del Código Penal que todavía no está en tratativa, pero te traigo algunas perlitas, letra chica, como para que tengas en cuenta de los nuevos y posibles delitos en materia laboral.
Vamos con lo que dice hoy en día el mapa, digamos, hoy en día lo que marca el Código Penal solamente para algunos temas muy específicos que tiene en materia laboral. Mira, por ejemplo, para servidumbre, la pena prevista es de 4 a 15 años, el tema del trabajo infantil de 1 a 4, y esto que estaba muy en boga últimamente con el tema de las amenazas, el tema de las huelgas, el tema de, digamos, la obstrucción al ingreso de las fábricas, de 1 mes a 1 año. Estos delitos son actuales, están en el Código Penal, pero casi de aplicación, digamos, nada, cero, porque justamente el nuevo proyecto que yo te voy a comentar ahora y que va en la siguiente placa, vio esta situación ante distintos reclamos de la sociedad y el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, está por enviar este proyecto, que es un proyecto que va a modificar todo el Código Penal, que son más de 900 artículos. Yo tomé algunos que están vinculados con el área laboral. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Puede ir en cana, hablando mal y pronto, una persona que te obstruye, digamos, el ingreso a una fábrica? ¿Puede ir preso una persona que, digamos, te coaccionas para que te sometas a la huelga de manera involuntaria? ¿O puede ir preso aquel empleador que no te entrega un guante o una faja de seguridad? Es decir, aquel empleador que no cumple con las medidas de higiene y seguridad, que justamente tiene un reclamo en otra vía, no en la vía penal. Pero veamos lo que dice el Poder Ejecutivo en este nuevo proyecto. Parece que sí, ¿no? Pero mirá, la huelga, la que te decía que estaba en el Código Penal, va a pasar, el tema de la coacción, perdón, el tema de la amenaza, la compelación a que una persona se someta, digamos, de manera involuntaria a participar de una huelga, pasa de 1 a 3 años o pasaría de 1 a 3 años. Mario, te hago una pregunta. ¿Irá contra el derecho constitucional que está en la Constitución? Por eso digo derecho constitucional. Y pegaste en el palo. ¿De hacer huelga? Justamente. Con esto y te hago la pregunta para todos los demás temas. ¿Se puede meter preso a alguien en un país donde se roban todo y la carga más fuerte que tiene el empleador son los impuestos? A ver. Va a ser discutible. Justamente yo este tema lo traigo ahora porque se aprobó hace poquito la regresión de derechos laborales. Pero veamos cómo está respondiendo el nuevo proyecto que, repito, va a entrar este año al Congreso y tiene estas modificaciones y creaciones de delitos en materia penal. Pero no solamente en la pena, también hay multas que se van a actualizar de acuerdo al salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo, no solamente la persona o el empresario, aquella persona que contrate a un trabajador y no lo registre, no solamente va a tener una pena de 3 a 6 años, sino que también va a tener multas que se van a ir actualizando de acuerdo a la canasta básica, ¿sí? Esto es lo que te explicaba con respecto a la violación a la ley de higiene y seguridad. Ley de higiene y seguridad que digamos que directamente las empresas, las más grandes, en este caso las ART, no las cumplen, sabemos que es de público conocimiento y que normalmente son, digamos, judicializadas en el ámbito laboral. Mario, vos que sos un genio, veía en el paño anterior, trabajo en negro, ¿el 45-50% de los empleadores irá preso? Bueno, lo que tengo que agregarte ahí es que justamente no es solamente un simple incumplimiento contractual, que eso se debería dirimir o resolver en la justicia laboral, sino que ahí está en juego el tema de la dignidad, ¿entendés? O la libertad de la persona. Hoy el trabajador también tiene dignidad y libertad y está trabajando en negro. Claro, pero lo que hace el Código Penal es apuntar de que algo que sea más gravoso, no es nomás que va a ser un simple incumplimiento, no es solamente no registrarlo. Tenemos que hacer una cárcel grande, ¿eh? Es, por ejemplo, que aquel tallerista que es, bueno, de público conocimiento, acá hay muchos casos que explotaron en varios, digamos, en varias situaciones, donde se hicieron procedimientos, se encontraron gente trabajando de manera, digamos, indigna, ¿sí? 16 horas, 18 horas, que vivían, bueno, está apuntado a esos tipos de situaciones donde no hay una registración, sino también que hay, digamos, una conducta disvaliosa del empleador de no solamente tenerlo ahí casi como esclavo, sino que inclusive en un total hacinamiento que hace que eso encuadre en un tipo penal. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las empresas o aseguradoras de riesgo de trabajo. Repito, proyecto del Código Penal que va a entrar en tratativa. Prevé las multas, por ejemplo, en el caso que no se entreguen guantes. ¿Cuánto es la multa? La multa es de 20 a 80 salarios mínimos vital y móvil. ¿Por qué no van presos también ellos? Bueno, acá está. ¿Eran empresas importantes? Acá está.
poner en peligro la vida. Te doy un ejemplo, de 3 a 6 años, en el caso de que, por ejemplo, aquella empresa, aquel empleador, mande a algún trabajador, no solamente por no estar registrado, sino que lo mande, por ejemplo, a subirse, no sé, a un edificio, a escalar sin las condiciones de arneses, medidas de seguridad. Esto está pasando ahora, y vos lo sabés mejor que nadie. Las ART te pagan cuando quieren y lo que quieren. ¿Cómo vas a meter preso al empleador? Metés preso a la ART, que generalmente no cumple con los requisitos, ¿o no? La ley penal, el proyecto que estoy hablando es amplio. No solamente habla de ART, habla de la empresa, el empleador o cualquier persona beneficiaria o intermediaria en esa situación irregular en principio y después delictiva por aplicación de esta figura que es poner en peligro la vida del trabajador. Mucha chátara me parece, ¿no? Como decías, Adi. Y acá es más grave. Mirá cuánto aumenta la pena, o aumentaría, lo digo en potencial porque esto es proyecto, de 3 a 8 años de prisión. Más las multas, ¿sí? Ejemplo, bueno, aquel trabajador que trabaja en una fábrica está hacinado, que directamente está más de las 8 horas normales y habituales, que está 14, 16, y encima inhala o consume todo aquello que produce. Mario, a ver, yo le quiero decir a doña Rosa, a don Carlos, acaban de sancionar una ley de cumplimiento de a poco en México. De 48 horas bajaron a 40 horas semanales. Nosotros acá estamos hablando de delitos penales. Cada vez va a haber menos empleadores que quieran poner un peso acá para crear una empresa. Y esa es la gran pregunta. Esto es lo que a mí me hace pensar. Delitos penales, bajen los impuestos. De cada 100 pesos que paga el empleador, 80 pesos se lleva al Estado. Corrupto y miserable. Entonces, cuando pongan preso a esto, vayan a buscar al que no controló que estaban trabajando en forma hacinada, porque está el Ministerio de Trabajo, porque hay muchísima gente que se tiene que dedicar a esto. Vayan a buscar por este tema de la enfermedad. Cuando uno va a una empresa, ni bien entra, sabe si está trabajando y en qué condiciones está trabajando. No va por ahí el tema para mí, Mario. Tal cual. Bueno, esto es lo que está en el proyecto del Código Penal, el nuevo código, como te decía, y seguramente va a ser tratado, y seguramente va a haber algún tipo de lobby, porque bueno, ¿cuál es la tendencia? Que estos temas se resuelvan en la justicia ordinaria, civil o laboral, ¿no? Pero, y que no se... Mario, de vuelta, ¿dónde los llevas? Sí, no me contestás, me decís lo que va a hacer. ¿Dónde los llevas? ¿Dónde metés preso a toda esta gente? Bueno, la empresa se cierra. ¿Dónde metés a los trabajadores? Como te decía, es un proyecto. Lo más probable es que esto... No, es un proyecto que ya está fracasando. Yo le digo a la gente, para que... Esto años lleva, no es de ahora. Años. Para que el empleador tome trabajadores, no tiene que haber ningún invento. No tiene que cobrarle más impuestos. Le tienen que sacar los impuestos, porque cuando el empleador pone un kiosco, le cae la AFIP, le cae la municipalidad, le cae la policía, todos le caen. Bien, bueno, como te decía, entonces la idea sería más o menos tratar de tipificar algunas conductas que serían, digamos, desde el punto de vista legal, peligrosas, que van más allá de un simple incumplimiento contractual y, bueno, someterlo a estas personas o empresas, porque justamente acá las empresas también van a ser imputadas desde el punto de vista del delito, cosa que casi no existe en el Código Penal actual. Veamos más o menos el resumen. ¿Qué empresa iría presa? La empresa no va a ir presa. No, pero después se la puede inhabilitar y sancionar de inhabilitación. Repito, es el camino del revés como está haciendo esta reforma laboral. En lugar de ayudar a los trabajadores, los perjudica. Y piensa que el empleador va a dar más trabajo por esta situación. Si ahora que te paga 100 pesos cada vez que te despide, bien, te tiene en negro. Imagínate ahora cuando tenga que pagar 2 pesos, te va a tener más todavía. Totalmente. Entonces ya no sería solamente multa, eso es el sistema actual, donde a veces las empresas pagan una multa y bueno, listo, ahí se terminó el asunto, o van a la justicia laboral y ahí se dirime el incumplimiento. Acá van a ser multas días, en este caso salario mínimo vital y móvil, como te decía, más la pena de prisión. Y por supuesto el trabajo precario ya es delito. Hoy el trabajo precario, si vos lo denuncias ante la justicia laboral, tenés una indemnización. Bueno, acá sería delito. Y el riesgo se castiga. Esto es importante, este tipo de delito no necesariamente de resultado. No hace falta que ocurra el daño, el evento. No hace falta que el trabajador diga, no, mira, por no darme los guantes me lastimé. Basta con solo hecho que no le entreguen el guante en el caso del incumplimiento de las ART. Eso ya constituiría para este proyecto un delito, ¿sí? Y las empresas, como te decía, responden desde el punto de vista legal y jurídico y penal. Picante, Mario Cariño, ¿no? Picante. Bueno, esto es tratativa, o sea, después se verá, está ahí, de, digamos, pasar de una reforma que está desde el año 1921, digamos,
con cientos de modificaciones. En la parte que tenga que ver con la parte laboral, esto es lo que más o menos tenés que tener en cuenta. Si vos sos una empresa, sos un empresario, fíjate, miralo un poquito. Si vos sos un trabajador también, prestale atención que estas conductas no van a ser solamente por incumplimientos contractuales laborales, sino delitos específicos, reitero, en tratativa. Doña Rosa, don Carlos, el doctor Mario Cariño, el abogado de la gente, quiere meter preso a toda la gente. Insólito. Vamos al informe. ¿Crees que una persona jubilada puede seguir trabajando legalmente? Sí, tiene derecho a seguir trabajando. Si tiene salud y ganas, me parece que sí, perfectamente. Está en su derecho. Mira, todo tiene que estar dentro de la ley. Lo que pasa es que con un gobierno como este es imposible. Debería poder, claro. ¿Y pensás que si un jubilado trabaja, puede perder su jubilación? No, no la debe perder. Creo que no. La jubilación se la ganó con todos los años que aportó. Para mí no tendría que trabajar, tendría que poder con su jubilación mantener sus medicamentos, los servicios, lo que corresponda. Por lo menos hasta ahora nunca la perdió, así que ¿por qué la debería perder? No, no creo, no tiene por qué. ¿Te parece justo que un jubilado tenga que elegir entre trabajar o cobrar su haber? Puede hacer las dos cosas, no debe elegir. No, no tiene nada que ver. La persona tiene que hacer lo que desee, cuando quiera y como quiera. Si la jubilación daría para que viva tranquilo sin laburar, estaría bien, pero como la gente tiene que laburar igual, porque la jubilación no le alcanza. ¿Y conoces a alguien que haya tenido problemas al trabajar mientras era jubilado? No conozco. No conozco a nadie. No, la verdad no conozco a nadie. Conozco gente que está trabajando en negro, pero así en blanco no conozco a nadie. Nadie tiene ese problema porque está en su derecho, porque si vos trabajas también te descuentan para el PAMI, así que no hay problema en ello. Qué tema este de los jubilados, ¿no? Se preguntan, ¿los jubilados tienen que trabajar, sí o no? ¿Pero qué estamos preguntando? Si ganan 360.000, 400.000 pesos, claro que tienen que trabajar, porque si no, no pueden comer. Y los hijos muchas veces no lo pueden sostener. Y los familiares muchas veces no lo pueden sostener. Y lo que es peor, los hijos y los familiares muchas veces se olvidan de los abuelos. Por eso que está Martín Vivigliano acá, que de esto conoce mucho. Y yo le quiero preguntar, ¿qué piensa Martín de que los abuelos tengan que trabajar o no? ¿Pueden seguir trabajando y en blanco? Hola Martín, bienvenido. Hola Jorge. Bueno, acá se genera un contrapunto muy importante entre los que trabajan, los jubilados que trabajan, si es por elección o por necesidad. Y vamos a ver los resultados de acuerdo a los datos concretos que hemos preparado. Tenemos una cantidad de beneficios de jubilaciones y pensiones de 7.400.000, ¿sí? Y una cantidad de jubilados de 5.5 millones. Esas cifras aumentan a 6.2 millones cuando tomamos en cuenta los retiros por invalidez y las PUAM. Entonces, en virtud de un reciente informe que se elaboró por el INDEC hace pocos meses, tenemos en este dossier un 17.1% de la masa de cantidad de jubilados que continúan trabajando de manera informal y formal. O sea, estamos hablando de alrededor de 1 millón de jubilados que siguen en actividad trabajando, entre el contrapunto que estábamos analizando, si es por necesidad o por elección. Y para avanzar un poco más con los datos, de este millón de jubilados aproximadamente tenemos un 60% que lo hace dentro de la informalidad. Dios santo. Sí. Y el doctor Mario Cariño los quiere meter preso. En realidad es lo que dice el proyecto. El proyecto eventualmente que se va a tratar en las próximas sesiones que van a ser las ordinarias. Los que tenemos los abuelos en ese 17%, tenemos que tener un poco de vergüenza. Porque salen a trabajar. Y salen a trabajar en aplicaciones, que ahí va la pregunta, Martín, exacto, también. ¿Pueden ser monotributistas? ¿Pierden la jubilación? Sí, por supuesto. O sea, pueden seguir como monotributistas, pueden seguir en relación de dependencia. Hay ciertas incompatibilidades que ahora las vamos a ver en unos momentos, pero el principio general es que el jubilado puede seguir trabajando, salvo algunas incompatibilidades como los que han accedido a su retiro por invalidez, que no pueden ingresar nuevamente a la actividad laboral en relación de dependencia, tampoco pueden ingresar a la actividad en relación de dependencia que les dio la jubilación a todos los servicios diferenciales e insalubres.
y por supuesto los empleados del Estado, ¿no? Del gobierno. Después, volviendo al punto del 60% que trabajan dentro de la informalidad, estamos hablando de 600.000 jubilados. De los 400.000 jubilados que siguen trabajando dentro del régimen formal, o sea, aportando, ya sea en relación de dependencia o, por ejemplo, con alguno de los tributos como el monotributo o el autónomo, tenemos que 2 de cada 3 jubilados que trabajan en blanco lo hacen de manera de cuenta propia, ¿sí? Por aplicaciones, por Uber, son pequeños comerciantes. José, que tiene un kiosco en su casa, ¿sí? Martín, ¿y eso le mejora la jubilación, esos aportes posteriores? Ese es otro de los mitos que normalmente a veces tenemos las consultas. Acá no hay contraprestación. Y acá hay que ver un poco la letra chica, o sea, todos los aportes que se siguen realizando a partir de la jubilación, todo eso va al ANSES, le siguen reteniendo el 11% de aporte jubilatorio a quienes trabajan en relación de dependencia, se sigue pagando el componente de jubilación a quienes son monotributistas, el autónomo lo mismo, y por supuesto todo eso no va a sus aportes y a su mejora del haber real, ¿no? Todo eso va hasta al CIPA y específicamente al Fondo Nacional de Empleo. O sea que el ANSES, por lo que vos me decís, hasta inclusive puede o no suspender el beneficio cuando hay incompatibilidad. Perdón. Sí, por supuesto, puede suspender el beneficio. Los casos específicos, por ejemplo, de quienes han accedido a jubilaciones por regímenes especiales, diferenciales o insalubres, si vuelven a reingresar, vamos a un ejemplo, el colectivero que se jubiló, el requisito de ANSES para poder acceder a la jubilación es que cese en la actividad. Si hipotéticamente en 2 o 3 años, porque no le alcanza la jubilación, vuelve a ingresar a esa actividad, automáticamente se le suspende el beneficio. Tiene que volver registrado para que se le suspenda. Tiene que volver registrado. Ahí está, sí. ahí está. Eso lo que genera es mayor informalidad, porque no le alcanza la jubilación, mayor trabajo en negro o trabajos muy precarios, claro, dentro de un régimen de precariedad y de informalidad que somete un poco al trabajador y le da pocas herramientas para poder subsistir y llegar a fin de mes. Martín, pensaba, ¿no?, que por suerte nos están acompañando y mucho, a los abuelos que nos están mirando. Se lo digo de corazón. ¿Se acuerda cuando en el Mundial su nieto salía a la calle? Abuela, la, abuela, la. Terminó el Mundial y abuela al costado. ¿Y los políticos que cuando hacen campaña, el abuelo, el jubilado, afuera? Terminó siendo la casta el abuelo. Terminó siendo el que ajustaron. La casta del abuelo, ¿a usted le parece? Y escuchaba a Martín que dice, bueno, gran porcentaje de los abuelos salen a trabajar, inclusive trabajan en negro. No tenemos vergüenza. Porque no son personas que eligen. Es mentira que uno elige salir con 40, 35 grados de calor a trabajar en una aplicación. Yo tomo muchas veces esas aplicaciones y vos lo ves al abuelo cansado, agotado, que tiene que salir a trabajar. Y le pregunto, ¿y por qué sale? Y porque si no, no como, hermano. Esta es la situación, Martín, que tiene que cambiar. Pero acá es gravísimo. Es gravísimo porque estamos naturalizando el trabajo para toda la vida. Entonces, ¿para qué está la previsión social? Entonces, se necesita un nuevo pacto social. Se está naturalizando el trabajo después de jubilarse, primero por necesidad, las 2/3 partes. Y después por una cuestión social, hay gente que tiene otro tipo de estatus social, hay sobre todo los trabajadores independientes, los profesionales liberales, hay abogados, contadores y médicos que siguen trabajando por una cuestión también de salud, de sentirse más integrados dentro de su círculo, pero la realidad es que la gran mayoría de los jubilados trabajan porque no llega a fin de mes. Y el contrapunto es jubilación versus canasta básica de los jubilados. Totalmente diferenciada, ¿no? Porque una canasta básica arranca 1 millón para arriba. 1.500.000 para ser más precisos. Claro. Aparte del componente de medicamentos, el consumo, el gasto de medicamentos de los jubilados es altísimo y eso es un mercado
inelástico, donde no rige la oferta y demanda. Vergonzoso que muchos inclusive no recibieron los medicamentos ahora. Pero yo me preguntaba, no todos los jubilados están mal, ¿eh? No, tampoco seamos tan extremistas. Bueno, pero la mayoría cobra. Sí, pero quiero decirte esto, Mario. No todos los jubilados están mal. Los que se jubilan en la política cobran millones. Para esas son otras jubilaciones. Tienen jubilaciones de privilegio. La realidad es que al jubilado trabajador lo masacraron. Lo masacraron. Les hacen pasar hambre, necesidad. Como dijo Damián, que ahora después lo vamos a presentar, le sacan los medicamentos. El PAMI no los atiende como debe. Y nosotros los hijos, los nietos y qué sé yo, a veces nos damos el lujo de abuela la cuando nos conviene. Esto tiene que cambiar, Martín, urgente. Dentro del sector de los jubilados hay una crisis sanitaria tremenda. O sea, le recortan los medicamentos, no hay geriátricos, no hay turnos para poderse atender. No va más eso. O sea, es gravísima la situación de los jubilados que no llegan ni a los 10 días. Sí. O sea, estamos hablando de un 65% de los jubilados que cobra la mínima de 370.000 pesos, que ahora con el 2,9% que salió del INDEC esta semana, se va a ver reflejado en el aumento de marzo en 2,9%, que ya lo hemos dicho en un montón de oportunidades, que es un 2,9 mentiroso. Primero porque es el 2,9 sobre el haber mínimo y no sobre el bono congelado. Y eso impacta directamente en el bolsillo de los jubilados. Mes tras mes, el deterioro en la calidad de vida y en llegar a fin de mes se viene acrecentando. Martín, el 2,9 de los jubilados es mentiroso y el 2,9 de la inflación, también. Mucho más. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el error más común que cometen los abuelos cuando vuelven a trabajar? ¿Están amparados por la justicia? ¿No están amparados? ¿Qué resguardo tienen? ¿O qué le aconsejarías al que quiere volver a trabajar o que necesita trabajar? Tiene que trabajar. A ver, tenemos un aumento de la natalidad, del índice de natalidad, que nos lleva también a pensar de que los jóvenes no están planificando tener hijos a corto plazo en su juventud, sino o no tener hijos directamente o tenerlos con más adelante. Eso también recorta la fuerza de trabajo joven para futuro. Lo que también hay estudios que son muy buscados también los jubilados para trabajar. Primero porque no hacen lío, no hacen juicio, tienen otro tipo de predisposición, trabajan mucho más por la necesidad de poder recibir un alimento y por supuesto están también amparados por la ley de contrato de trabajo. O sea, va a trabajar en la aplicación. Si trabajan, si trabajan en la aplicación, eso es monotributo. Claro, son jubilados emprendedores. Exacto. Tenemos muchísimos jubilados. ¿Escuchó lo que dijo Damián, señora? Sí, jubilados emprendedores. Pero tenemos... Mario, ¿escuchaste lo que dijo Damián? Pero tenemos... ¿Lo podés repetir? Que estarían siendo jubilados emprendedores. Pero ahora hay que preguntarse, ¿con libertad de elección o con obligación de ir a ser emprendedores? No, con obligación. Son emprendedores la mayoría, obligados. Salvo algunas profesiones liberales, la mayoría trabajan como un monotributo. Hay muchos artesanos, desde el estudio lo vemos, o sea, tenemos muchas mujeres que trabajan bajo el régimen de personal de casas particulares. Y Dionisia, el otro día me dijo, yo voy a seguir trabajando, gana 3.500 pesos la hora. ¿Qué va a hacer con los 400.000 pesos si la canasta básica está en 1.500.000? Está obligada con 65 años a seguir trabajando por hora porque no va a llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro sistema de perverso? Porque esa vida de jubilado que tiene que trabajar por obligación le genera una condición de salud que se deteriora y genera un mayor gasto en medicamentos, que muchas veces el PAMI es un ingreso indirecto que se fue reducido la bonificación del PAMI con este actual modelo de gobierno, ¿no? Sí, excelente, Damián. Sí, Coincido totalmente con Damián. Y desgastante, imagínate. Te hago la última pregunta, Martín. ¿Vos sos tan optimista como la ley del Super Mario? ¿Vos tenés fe que esto va a cambiar de los abuelos o estamos en el horno? En el corto plazo no. Hasta que no haya una reforma estructural, una concientización social de todos los agentes que tenemos que estar en el estudio de cómo poder transformar el sistema previsional en el mediano plazo, primero para la recomposición del haber, segundo para las coberturas
del control sanitario, de las enfermedades y los medicamentos. Y tercero, de un sistema que sea inclusivo para que todos los jubilados se sientan parte también. Porque, como muchas veces ha dicho Jorge Vos, los jubilados hoy son invisibles para... Sí. Tenemos acá que librar también un tema cultural. Claro. Tenemos que hacer un debate cultural entre todos los sectores. Yo la verdad, Martín, me estaría toda la tarde porque para mí es un tema delicado y lo vamos a seguir en el próximo programa. Pero le quiero decir a doña Rosa, a don Carlos, no se sienta mal si sus hijos, sus nietos, por ahí la abandonan. Creo que no son conscientes. Pero yo creo que el Estado los convirtió a los abuelos en parias. Busquen el diccionario qué significa. Y es lo que dice Martín. No los tenemos en cuenta. Lo vamos a saludar, le damos un beso en las fiestas y después los dejamos solitos. O los llevamos a un geriátrico donde terminan, perdón que lo diga, de morir. Los convertimos en parias a los abuelos. Abuela abuela las. Esa es la verdad. Vamos al otro informe. Vamos al informe. Lo que vamos a ver ahora impacta. Ellos saben perfectamente a qué se exponen. Sí. Lo saben. Saben que si va a robar, va a tener... A la mujer policía que hizo eso, ¿qué le pasa? Nada. La mujer policía está procesada por homicidio. ¿Sabe cómo me pongo? Como si estuviera en una discoteca, quiero bailar. ¿Sabe por qué? ¿Está loco Alarcón? No, no estoy loco. Porque voy a presentar a un abogado con todas las letras del derecho penal. Y vamos a hablar de un tema donde yo digo, qué bien que lo invistió. Doctor Diegues, gracias por venir. Es un lujo tenerlo en la letra chica. ¿Qué me dice de esto? Gracias por la invitación. Bueno, es un hecho trágico, un hecho más de tanta inseguridad en la provincia de Buenos Aires, pero también tengo que decir que en este preciso lugar donde ocurrió el hecho de la oficial de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace 20 años que viene ocurriendo lo mismo. No es de hoy, no es de ayer. De hecho, a mediados del año pasado, un chico de 10 años apuñaló a un personal policial con un cuchillo de esos tipo serrucho, de tipo cocina. Es decir, es una zona bastante conflictiva, bastante complicada. Bueno, ella acá lo que tenemos para decir, primero quería hacer dos correcciones. No hay auto de procesamiento, el delincuente sigue internado en estado farmacológico, estado crítico, porque tiene múltiples fracturas de miembros inferiores, cadera, cráneo, tobillo, todo lo que se quiera del cuerpo humano. Y bueno, el doctor Jorge Saizar, de la UFI número 5 del Departamento Judicial de Quilmes, no ha tomado ningún temperamento jurídico porque entiende y va en la misma sintonía que esta defensa, en el sentido de que habría acá una conducta atípica, es decir, es algo que no se lo puede encuadrar jurídicamente, dadas las circunstancias y las características del hecho repentino, que no hay dolo, no hay culpa, no hay intención, no hay voluntad, sino simplemente de que se dieron esas circunstancias donde ella trata en todo momento de evadir la situación y el chico, el muchacho delincuente, sale corriendo para el mismo lado que se desplaza el vehículo. Dentro de la maniobra, que tengo que decir además que iba a 65 kilómetros por hora y es un lugar que se llama semiautopista porque es la salida del peaje de Avellaneda, ¿no es cierto? Que es la que desemboca para la ciudad de Quilmes Centro. Ahora bien, en ese lugar también hay un puente aéreo que los muchachos no tendrían por qué estar transitando de manera como peatones en ese lugar. O sea,
más allá de que uno tiene un arma en la mano, es el que está gravemente herido, el otro prófugo hasta ahora no fue identificado, y el prófugo tenía un elemento tipo caño de metal que lo suelen tirar en el parabrisas de los vehículos lo utilizan como lanza. Es decir, ambos tenían armas contundentes, ¿no es cierto? Si bien uno tenía un arma impropia. Fíjese lo que dice el doctor Diegue, doña Rosa, Juan Carlos, porque cuando habla de dolo, aclara, el dolo se produce cuando hay intención de hacerlo. Esa mujer, ¿sabía que iba a suceder esto? No. ¿Sabía que estaban estas personas ahí en el medio de la ruta? No. Es policía. Me gustaría preguntarle, que algún periodista le pregunte, ¿cuánto gana por mes esa policía? Que hoy tiene que estar sufriendo, como muchos policías cuando cometen un pequeño error, que en este caso no lo es, el riesgo de que quedan presos ellos y los delincuentes están en la calle. Lo cierto es que hoy en la Argentina los vecinos viven enrejados, rejas, alarmas, y los delincuentes en la calle con la sonrisa a piñón fijo, porque no están asaltando a escondidas, no están esquivando a la policía, no, salen a la calle, si te agarran con la moto no dudan en pegarte, en golpearte. Por eso el doctor Diegue tiene razón cuando dice, cuidado con castigar porque sí a la policía. Cuidado porque no cometió un delito. O por lo menos hasta ahora, doctor Diegue, dígame. No, es que no corresponde porque, a ver, para que se configure un delito penal, nuestra legislación necesita 3 presupuestos, que sea antejurídico, ¿no es cierto?, que sea una situación reprochable, culpable, para poder perseguir a una persona, llevarla a un proceso penal y posteriormente una elevación a juicio y poder ser condenada. Doctor. En este sentido, perdón, si me querés, te quería agregar, Jorge hoy dijo algo muy importante sobre el tema de la política. Todos los políticos se borran. En este caso, todo el mundo se borró, 0 apoyo de la policía de la ciudad, 0 apoyo de hace 4 o 5 meses para traer las elecciones. Había 4 o 5 políticos impresentables desfilando por los canales de televisión diciendo que la policía, que la inseguridad, que cuidemos al que nos cuida, se borró todo el mundo. Estamos pidiendo, por una cuestión administrativa, estamos pidiendo una entrevista con el licenciado Jorge Macri. Hasta ahora todo el mundo se ha borrado. Hago una preguntita, porque lo que usted estaba diciendo acá, que creo que yo también coincido, que no habría el segundo elemento para que se configure un delito, que es el tipo penal, ¿no? O sea, la conducta ahí claramente no se le podría atribuir a esta persona, que en este caso es la oficial de la policía, pero quiero ir un poquito más allá y preguntarle por la duda, porque esto como se hizo de público conocimiento, y bueno, algunos estarán pensando por ahí, bueno, si no hay una responsabilidad penal, que es lo que usted estaba explicando, diciéndole que estaría en todo caso resuelta la situación, en este caso de su defendida. Pero desde el punto de vista civil, yo pregunto, ¿hay alguna posibilidad que los familiares de esta persona, presuntamente delincuente, acciones contra el Estado contra la ciudad de Buenos Aires? Esto lo digo así en términos generales. Yo creería que no, porque justamente en una de las hipótesis que se maneja en el tema de la responsabilidad civil está la exhibición de la culpa de la víctima, si no me equivoco, pero bueno, le quería preguntar si esta situación se podría dar, ¿no? En este caso, contra el gobierno de la ciudad, que es el que está a cargo, en este caso, de la policía. Muy buena pregunta. En lo particular yo entiendo que no, más allá de que la policía tiene, en estas circunstancias, tiene un accidente intínere, estaba volviendo de servicio y estaba camino a su casa sin haber modificado el recorrido. Claro. Esa primera situación. Ahora, bien, yo hablé de que es una conducta atípica porque no la podemos encuadrar en una figura jurídica para que tenga un reproche, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque el delincuente, a partir de que decide salir a delinquir, calzarse una pistola en la cintura y salir a robar, ahí ¿qué pasa? Ocurre una interrupción de esos presupuestos. Es lo que se llama ruptura del nexo causal. Exactamente, poniendo en peligro a terceros y generando su propia muerte los delincuentes. Por esa situación en lo civil también. Hablar a la gente, y Mario vos también, no me hablen tanto de las leyes. No, ¿Ustedes defienden al policía o defienden al delincuente? Porque dijiste presunto delincuente. La pregunta no hables arriba, yo te hago la pregunta al doctor que sabe del tema y después vos respondés también.
¿Defienden al policía? ¿Es presunto delincuente una persona que sale a asaltarte en el medio de la ruta? ¿Presunto qué? A ver. Entiendo que es un delincuente con todas las letras. Vuelvo a insistir con esto. El delincuente tiene que saber que cuando se calza una pistola en la cintura y decide salir a robar, está generando su propia muerte. Nadie es responsable de esa inconducta que tenga el ladrón, mucho menos el Estado y un particular que está puesto en riesgo. Es decir, ahí se cortan esas circunstancias para poder penalizar o reprochar a una persona la situación jurídica y la situación de culpabilidad que tiene hoy con el estado de salud el delincuente. Claro. Que afortunadamente, la verdad que yo no le deseo la muerte a nadie, pero el delincuente tiene que saber eso, reitero, genera su propia muerte. ¿Vos, Mario, qué querés decir? Lo que pasa, como está sujeto a resolución judicial, bueno, esto para la gente, para que se entienda, nosotros somos profesionales, todavía no está resuelto y yo nunca dudo de que siempre aparece alguna ahí diciéndole, bueno, está bien, desde el punto de vista penal, no se le va a poder, digamos, atribuir la responsabilidad a esta gente que la verdad que de buena fe se ve clarito. Yo creo que con ese video se va a terminar de dilucidar o aclarar toda la situación penal. Pero el ciudadano, el porteño que nos está mirando, es el que paga los recursos ante cualquier tipo de responsabilidad estatal a nivel local. Qué larguero que son, Mario. Qué difícil. Quiero preguntar algo. Hace la pregunta y viste, se hace toda una editorial. A ver, la mía cortita. Preocupación sanitaria. El delincuente estaba internado, ¿no? ¿Estará usando productos médicos usados o nuevos? No, nuevos seguramente. De hecho lo están recuperando, no, afortunadamente lo están recuperando y ha tenido una... Ayer, en horas de la mañana, le sacaron el respirador mecánico, ya respira por sus propios medios y creo que está recibiendo alimentación. Pero bueno, dicho esto, lo que quiero informar, no estoy diciendo al común de la gente que con eso salgan a pisar delincuentes con los vehículos utilizando como un arma impropia para matar. Pero mi sugerencia es siempre de que la gente que tenga la posibilidad de defenderse, que lo haga. A ver, hay una agresión ilegítima, una agresión no deseada, una agresión, falta de provocación suficiente y punto. La gente se tiene que defender sin más trámites. Carlos, esa es mi opinión. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a dar una versión de lo que pienso. A estas lacras, garrote, garrote, garrote. Esto es lo que necesitamos. Ni eran pretendientes, ni estaban jugando. Salieron a robar. En una palabra, doña Rosa, don Carlos, que se jodan. Vamos al corte y continuamos en la letra chica que está hoy picante, picante. Vamos todavía. Qué lindo está hoy la letra chica, porque estamos realmente viendo la letra chica de los temas. Y ahora vamos a un tema que para muchos es desconocido. Yo me acabo de enterar cuando Damián Ballester decidió venir y contarnos qué pasa con la importación de equipos médicos usados. ¿Escuchó lo que dije? Equipos médicos usados. Desregular lo sanitario. Así que te dejo la posta porque sé que de eso sabes un montón. Jorge, primero como farmacéutico sanitarista quisiera destacar el rol del farmacéutico que cumple en la sociedad, que es garantizar para las personas el acceso a los medicamentos, productos para la salud, productos médicos con calidad, seguridad y eficacia. Y atarlo a una frase de Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, que decía que no vale la pena o no es suficiente el avance tecnológico si este no es accesible al pueblo. Y atarlo a este contexto de flexibilización o desregulación. Una flexibilización en políticas sanitarias sin asegurar estándares técnicos claros, sin asegurar controles robustos, puede generar un escenario potencial de transferencia del riesgo hacia el paciente. Y quiero dejar un par de títulos para que le quede al común de la gente, a la audiencia. Acceso sin calidad no es acceso. Y la importación de productos médicos o tecnología médica no es una mera transacción comercial, es una actividad sanitaria riesgosa. Entonces, ¿qué tenemos hoy en este ciclo de 2 años, de 2025-2026, que se observa una tendencia muy fuerte y muy clara de flexibilización, de desregulación sin controles claros? Tenemos un sistema tradicional de ANMAT que va desde el 1997 a 2024, donde había controles ex ante. ¿Qué significa? Controles previos al suceso de importación,
donde la han revisado documentación, certificación, rótulos, vida útil, condiciones de transporte, almacenamiento, etc. Hoy la tendencia es migrar de esos controles ex ante, antes del evento de importación, a controles ex post, posterior al evento de importación, con el riesgo que conlleva. Tenemos una batería de disposiciones, las últimas fueron las que generaron más ruido, más debate público en el mundo farmacéutico, en el mundo de la salud, muchas inquietudes de profesionales de salud, pero tenemos una batería de disposiciones, por ejemplo, una que permite que personas físicas ingresen producto médico sin prescripción de uso personal, sin controles previos sanitarios. Es un ejemplo. Otro, que por simple declaración jurada, si disponemos de una certificación de libre de venta de un país de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos o la Unión Europea, con una simple declaración jurada y ese adosado de certificado libre de venta, se puede importar el medicamento si es de lista clase 1 o clase 2, que son de bajo o riesgo moderado, sin ningún control previo, sino control ex post. ¿Esto qué genera? Un escenario de riesgos. Por ejemplo, vamos a llevarlo a ejemplos concretos. Con la disposición de importación de productos médicos usados, reacondicionados y a criterio del importador pueden o no ser reacondicionados. ¿Qué sucede con eso? Una clínica o un hospital adquiere un tomógrafo de radiación X usado. Llega a la clínica descalibrado. ¿Qué genera? Repetición de ensayos erróneos, mayor exposición a la radiación, costos y tiempo. Eso se denomina en la jerga farmacéutica costo de no calidad, que es un costo indirecto que está impactado en el costo total de los productos y los servicios. Entonces, es mentira que la flexibilización, es mentira que la importación masiva de productos baje en el precio. Lo que pasa cuando importamos masivamente sin controles robustos es generar mayor vulnerabilidad, mayor dependencia externa del país. Yo me recuerdo cuando hablas esto, y que de hecho a mí me dio mucho miedo, ¿se acuerdan del caso Pérez Volpin, que se fue a hacer una endoscopía y qué sé yo? Sí, la periodista de Canal 13. Entonces, ¿cómo podemos pretender que vengan tecnologías usadas? Yo no estoy de acuerdo. Pero ¿ustedes qué piensan de lo que dice Damián? Sí, su opinión. La verdad que eso yo lo desconocía, pero si está regulado para que eso esté así, ingresando ese tipo, digamos, de tecnología, por así decirlo, de segunda mano, y que después se repare o se rehaga lo que tenga que rehacerse acá en la República Argentina? Sí, por ejemplo, esta disposición, la última, que es la que generó más conflicto o más inquietudes, que es la 236 del 2026, la reciente, lo que promueve es una brecha, ampliar la brecha sanitaria. Es decir, otro ejemplo práctico para la audiencia. Una clínica o hospital de los centros grandes urbanos, que tiene la espalda financiera, tiene el presupuesto, va a seguir comprando equipamiento médico nuevo. Pero aquella clínica del interior, hospital chico, que no tiene esa espalda financiera, va a empezar a comprar equipamiento usado, que puede ser obsoleto para otro país, el país de origen, puede tener vida útil corta y puede generar costos de no calidad que mencionaba. Entonces, yo no quiero quedarme en la crítica, sino que quiero proponer, aprovechando este espacio, y agradezco que me inviten, propuestas de mejora a esta política, que es, por ejemplo, establecer estándares técnicos mínimos obligatorios para los productos médicos usados. Por ejemplo, relevar las horas de uso, la antigüedad, generar un registro de incidentes. Damián, tengo que interrumpirte. Hoy es el Día de los Enamorados. Quiero una palabrita cortita de cada uno y yo voy a dar la mía. A ver, rápido, porque estamos con 2 minutos. Simplemente los legisladores se pongan la pila y hagan leyes como corresponde, enamoradamente. A ver, señor. Que haya más amor para los jubilados, para el sector más sensible de la población. Carlos. Que haya más amor para todo el país, para todas las víctimas de la delincuencia, y que los políticos realmente se pongan las pilas y se dejen de llenar la boca que los buenos son los uniformados cuando no le entregan los medicamentos en tiempo y forma a la Policía Federal Argentina. Por ejemplo, que no le entregaron, claro. Bueno, a ver. Que los funcionarios... la música. Tengo mucho bullying de historia detrás, pero que los funcionarios públicos que toman decisiones tengan empatía y que el amor venza al odio. Muy bien. Y yo voy a ir con una pequeña, la letra de Gilda, que también lo canta Ataque 77. Amar es un milagro, y yo te amé como nunca imaginé. Para mi amor. Quiero decir algo más. Martín se quedó, y quiero darle el último minuto, con algo que quería decir de los jubilados, y tiene todo el derecho de decirlo, porque si hay algo que tenemos que
proteger y cuidar son los jubilados. Martín. Totalmente. Dale, Jorge, vamos. gracias por la palabra. Es algo que me había quedado en la boca justo en el final. No nos olvidemos que la jubilación es el salario diferido. No que trabajar hasta morir, o sea, trabajar toda la vida. La jubilación tiene que ser un descanso. Y no nos olvidemos que hoy, en el 2025, los jubilados que tenemos son los que construyeron a lo largo de muchísimos años todo este país. Así es, muy bien. Acaba de decir Martín, la jubilación es un salario diferido, un salario que nunca llega a los jubilados porque lo que le estamos dando es miseria. Repito, para que quede bien claro, para que nadie dude de lo que voy a decir. Yo no voy a sacar la plata del colchón si antes no lo sacan los funcionarios, sobre todo el ministro que tanto pide. Traiga los dólares de afuera, tráigalos acá. La baja de la edad de imputabilidad, como dije antes, para los chicos es un simple castigo, no sirve para nada. Hay que erradicar la maldita y asesina droga. En la Argentina se vende más droga que pan. Si no se termina con eso, no vamos a terminar con el tema de los niños en las cárceles. Los derechos del niño en la Argentina, ¿dónde están? Y después hablamos de libertad y resulta que nos dicen qué inflación tenemos a dedo. Pero es joda este país.